Hola, buenas, ya estamos aquí otra vez con un nuevo vídeo. En este caso, pues es de las fuerzas de empuje y del principio de Arquímedes. Bien, y bueno, pues como siempre sabéis que en mi página web de cómo se resuelve la física.com tenéis más de 1000 ejercicios resueltos paso a paso y también teoría, etcétera, ¿vale? Bueno, pues nada, antes de nada tenemos aquí un ejercicio que hemos resuelto, pero primero quiero explicar un poquillo qué es esto de la fuerza de empuje. Y bueno, pues sabemos que todo cuerpo sumergido en un fluido, ya sea líquido o gas, ¿vale? Un fluido, líquido o gas, recibe un empuje dirigido hacia arriba. ¿Vale? Esto el experimento lo hizo Arquímedes y bueno, pues tomó una serie de datos y se dio cuenta de eso. El empuje que recibe un cuerpo es igual al peso del volumen de líquido que desaloja, ¿vale? No depende de otra cosa, sino del peso del volumen de líquido que desaloja. Y por último me dice que el empuje no depende del material del cuerpo, sino del volumen del cuerpo. De ahí que los barcos que son de acero, ¿vale? Pues floten porque depende del volumen del cuerpo sumergido. Bueno, sí, del volumen del líquido, del volumen del cuerpo del sólido sumergido o del volumen del líquido que desaloja, porque al final es el mismo, ¿vale? Entonces llegamos al principio de Arquímedes. ¿Qué es lo que dice el principio de Arquímedes? Pues que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje hacia arriba de igual valor que el peso del volumen del fluido desalojado. Esto es lo importante, ¿vale? Del peso del volumen del fluido desalojado. Bien, bueno, pues eso es lo que estamos viendo. El empuje, que lo denominamos con la letra E mayúscula, es igual al peso del fluido desalojado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué es el peso? Pues nosotros sabemos que es la masa por la gravedad. Como estamos con el fluido, bueno, en este caso hemos tomado que el fluido va a ser un líquido. Si fuese un gas, pues sería gas, ¿vale? Entonces sería masa del líquido por gravedad. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos que la masa es igual al volumen por la densidad. Por lo tanto, donde pone masa, pongo volumen por densidad, ¿vale? Volumen del líquido por densidad del líquido. Bueno, pues aquí ya tenemos una primera fórmula del empuje. Por otro lado, sabemos, ¿vale? Esto lo hizo Arquímedes y cogió un sólido, ¿vale? Lo pesó en el aire y luego lo pesó dentro del agua, ¿vale? Pues se dio cuenta que el empuje era la diferencia entre lo que pesaba en el aire y lo que pesaba en el agua. Pues aquí tenemos otra fórmula. ¿Y qué es peso A? Pues es se denomina peso aparente, que es el peso del sólido en el agua. Muy bien. Y como hemos dicho que el volumen del sólido es igual al volumen del líquido, es decir, el volumen del sólido sumergido es igual al volumen del líquido desalojado, ¿vale? Pues yo puedo poner como el empuje igual al volumen del sólido por la densidad del líquido y por la gravedad. Es decir, aquí donde ponía volumen del líquido he puesto volumen del sólido porque es lo mismo. Pues yo me puedo despejar el peso aparente, es decir, lo que pesa el sólido dentro del agua, será igual. Esto pasa a la izquierda y el empuje pasa a la derecha restando. Sería el peso aparente es igual al peso del sólido en el aire menos el empuje. Es decir, el peso del sólido en el aire será la masa del sólido por la gravedad. Y el empuje, bueno, pues aquí el empuje. La masa del sólido, ¿qué será? Pues el volumen del sólido por la densidad del sólido y luego por la gravedad también. Menos el empuje. ¿Y el empuje qué es? Pues lo tenemos aquí en la nueva ecuación que hemos hallado. Volumen del sólido por densidad del líquido y por gravedad. Luego yo puedo sacar factor común de volumen del sólido y de volumen del sólido y de gravedad y de gravedad. Luego sería volumen del sólido por gravedad y por la diferencia de densidades. ¿Vale? Luego, como vemos, lo que tendríamos que obtener es la diferencia entre las densidades. Y bueno, pues para hacer un ejemplo de aplicación y entender todo esto más, pues tenemos aquí el ejercicio y me dice una pieza de aleación pesa 400 newton. ¿Vale? Cuando me dicen esto, quiere decir que pesa en el aire 400 newton. Dice, y ocupa un volumen de 5 decímetros cúbicos. Muy bien, dice, halla la fuerza de empuje que experimenta si se sumerge en un líquido de densidad 837 kilogramos partido por metro cúbico. ¿De acuerdo? Me dice, ¿cuál es su peso cuando está sumergida en ese líquido? Bien, primero me están pidiendo la fuerza de empuje. Vale, pues la fuerza de empuje nosotros hemos visto que es la diferencia entre lo que pesa en el aire y lo que pesa en el agua. ¿Vale? Que es lo que llamamos peso aparente. Muy bien. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual al peso
del líquido, como hemos visto al principio, ¿vale? Es el peso del volumen del fluido desalojado, ¿vale? El peso del líquido. El peso del líquido, que es la masa del líquido por la gravedad. ¿Y la masa qué es? La masa es el volumen del líquido por la densidad del líquido y por la gravedad. ¿De acuerdo? Y como hemos dicho que el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del sólido sumergido, pues lo puedo sustituir volumen del líquido por volumen del sólido, igual, o sea, por densidad del líquido y por gravedad. ¿Por qué he puesto volumen del sólido y no he dejado como volumen del líquido? Porque aquí me están diciendo en el enunciado que la pieza de aleación ocupa un volumen de 5 decímetros cúbicos. Luego yo es lo que utilizo aquí. Muy bien, pues sería 5 decímetros cúbicos. Como hay que pasarlo a metros cúbicos, yo multiplico por un metro cúbico y divido por 1000 decímetros cúbicos. Hago la equivalencia, de forma que yo puedo tachar aquí decímetros cúbicos con decímetros cúbicos y se me quedan metros cúbicos arriba. Por la densidad del líquido, que es 837 kilogramos partido por metro cúbico y metro cúbico se simplifican, y por la gravedad, que es 9,8 metros partido segundo al cuadrado. ¿Esto qué me da? Pues esto me da 41. ¿41 qué? Pues kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. ¿Y eso qué son? Newton. Pues ya estaría terminado el primer apartado que me dice la fuerza de empuje. Y ahora que me está pidiendo, dice, ¿cuál es su peso cuando está sumergida en ese líquido? El peso cuando está sumergida en ese líquido, ¿qué es? Pues es el peso aparente, ¿vale? El peso del sólido dentro del líquido. El peso aparente. Y como hemos visto que el empuje es igual a lo que pesa en el aire menos lo que pesa en el agua o en el líquido, pues en este caso sería, si despejo el peso aparente, sería el peso menos el empuje. El peso son 400 newton, es decir, lo que pesa en el aire, ¿vale? Menos el empuje que acabamos de hallar. Luego 400 menos 41 son 359 newton. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya estaría terminado. Muy fácil, y luego pues haremos otro un poquillo más complicado en el que el volumen que sea sumergido no sea completamente el volumen total del sólido, etcétera. Y bueno, pues como siempre, visitar mi página de cómo se resuelve la física.com, y si os ha gustado y queréis que continúe haciendo ejercicios totalmente gratuitos, darle a me gusta. Con eso ya me estáis indicando que queréis que continúe haciendo ejercicios. Venga, nos vemos, visita mi web.